Y ya está con nosotros Patricia Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Señora Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Para empezar, me gustaría preguntarle qué tal ha comenzado el año 2023. Bien. con energía. Sí. Y bueno, despides el año y yo creo que con mucha ilusión de lo que pueda suceder en 2023 y con energía para afrontarla, porque no va a ser tarea cómoda ni fácil. Ya. Sí, prácticamente por eso se lo preguntaba, que quedan ya prácticamente 5 meses para las elecciones regionales. Usted va a ser la candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, suponemos eso que ya preparada. Pues mire, para empezar, ¿qué le parece si hago referencia a eso que tiene que ver con las elecciones? Porque el pasado lunes el candidato del Partido Popular, don Carlos Tarife, dijo ahí en ese mismo sitio que en política de pactos lo tenía muy difícil con la izquierda, donde incluía a Podemos y al PSOE. Es decir, ya está descartando la posibilidad de pactar con ustedes. Él sabrá. Yo creo que los electores están bien atentos a lo que dicen y bueno, es verdad que hace 4 años ofrecieron cambio y luego después no se cristalizó. Ahora parece que el candidato es más claro y le está diciendo al votante del Partido Popular: si me votan a mí, pactaré con Coalición Canaria y solo con Coalición Canaria. Por tanto, quien sea votante habitual del Partido Popular pero quiera una opción de regeneración y cambio para Santa Cruz de Tenerife, cuestión que además parece que era imprescindible, por ejemplo, con don Guillermo de candidato, quien piense que Santa Cruz tiene más potencial, que no se merece la situación en la que están sus calles, sus plazas, sus canchas o la ausencia de estas, está claro que debe mirar por otro lado y en este caso votarnos a nosotros, que tenemos una opción de cambio nítida y de regeneración democrática. Decía otra cosa, si no me confundo, decía que mi gestión había sido irrepetible y si me permite, ahí sí le voy a dar la razón, porque es que en un año recuperamos los 95 millones de euros de las Teresitas frente a los 100 que había. Paramos la sangría que estaba sucediendo en masa, que se iban 2,3 millones de euros por detrás, mientras decían que tenían que subirte la tarifa del agua. Llevamos proyectos de, por ejemplo, poner ascensores, rampas, y se están trabajando en los 2 únicos ascensores que nosotros dejamos ya firmados en el barrio de la Salud. Pero, por ejemplo, era para garantizar la movilidad de los ciudadanos de Santa Cruz que no podían acceder a sus espacios públicos. En fin, iniciamos el proceso para construir 400 viviendas públicas. Yo desde luego considero que es irrepetible porque es un año que de lo que hemos visto se puede comprar el año de mi gestión con cualquiera de los años de José Manuel Bermúdez y no aguanta un pase. Por tanto, sí, hasta ahora ha sido irrepetible. Lo que pasa es que lo vamos a repetir dentro de poco. Usted también ha dicho en más de alguna ocasión que incluso que el actual gobierno, ¿no?, vive un poco de las rentas que dejaron ustedes en muchos casos con diferentes planificaciones. Pero me gustaría saber, porque he leído algo de lo que usted ha dicho, pero me gustaría que nos lo contase hoy aquí, ¿qué pasó con el Museo Rodin? O Rodin o Rodin, eso ya es una cuestión de idioma, pero ¿qué ha pasado ahí? Otro fiasco, digo yo, en Santa Cruz de Tenerife. Y, por ejemplo, Coalición Canaria dice que el PSOE pone palos en las ruedas. No, nosotros nos opusimos palos en la rueda ninguno. No, nosotros dijimos que nos parecía una ofensa al sector cultural, a la producción de cultura en Canarias, a los creadores, perdón por haber utilizado antes la palabra de producción de cultura, a los creadores de Santa Cruz, que se gastaran 16 millones de euros en copias de Rodin y que encima quisieran vendérnoslo como algo de que iba a revolucionar el turismo, cuando no es así. Es que el propio Museo Rodin está vendiendo esas copias porque está en situación de déficit. Nosotros no pusimos palos de ruedas, nosotros nos opusimos y no es que nosotros nos opusimos, porque claro, a ver desde cuándo nos hacen caso ellos a nosotros. O sea, por favor, oiga, es que fue el sector cultural por unanimidad, la Facultad de Bellas Artes, en fin, la unanimidad, yo creo que nunca la habíamos asistido a unanimidad de un sector, en este caso del arte, tan potente, tan activo, en el que le dijeron que estaban mintiendo a los ciudadanos de Santa Cruz. Era una especie como de McDonald's de la cultura, que querían poner aquí, ¿no? Copias baratas, pagadas carísimas. Ya. ¿Qué pasa en Santa Cruz de Tenerife, que llevamos
tantos años sin proyectos ambiciosos. Y voy a ponerle un ejemplo. Bermúdez. ¿Cree usted que tiene que ver? Porque, no tengo la menor duda. Yo llevo muchísimos años, y le voy a poner un ejemplo, lo de vamos a recuperar el mar en Santa Cruz de Tenerife, la ciudad que se reencuentre con el mar, y la ciudad, ahí en el frente de la ciudad, seguimos viendo contenedores que durante una época los quitaron, ahora los han vuelto a poner. ¿Qué pasa? Vamos a ver, el único proyecto así que se está cristalizando es un proyecto ajeno al Ayuntamiento de Santa Cruz, que es la playa de Valle Seco, que firmé yo y que estaba paralizado, y esa es otra de las promesas que ahora se va a cristalizar, porque es, uno, una administración que no es la presidida por el señor Bermúdez, y dos, porque administraciones, desde luego, yo aquí me gustaría apuntar la figura de Julio Pérez, que fue vital para nosotros para destrabar cómo estaba ese convenio, que iba a caducar la declaración de impacto ambiental, y si nos están oyendo y no saben lo que es, bueno, pues si caduca la DIA, tienes que volver para atrás a hacerlo, y son bastantes más años, iniciar de nuevo. Entonces, el único proyecto, usted me dice del mar, pero es que también grande, es que no hay otro, hay promesas, hay infografías, hay más de lo mismo, pero luego ni siquiera se ponen a avanzar. Mire, usted se pone a pensar, ¿qué primera piedra ha puesto el señor Bermúdez en estos 11 años? ¿Qué primera piedra? ¿Qué nuevo? No estoy hablando de poner la primera piedra de la rehabilitación del templo masónico, porque mire, usted está rehabilitando. No estoy hablando de una rehabilitación, sino de algo nuevo. Vamos a ponernos a pensar en estos 12 años menos uno, y es que no hay nada. Es que quizás el palmétum que heredó de alcaldes anteriores, de proyectos anteriores, y a mí me gustaría saber qué proyecto de transformación, de transformación tiene para esta ciudad, cuando vemos que hay otras ciudades muy cercanas que han ido avanzando, creciendo, haciéndose más cosmopolitas, más amables, más dinámicas, gracias a esas inversiones. Y mientras tanto, nos sobran millones de euros de ejecución en inversión. El Ayuntamiento de Santa Cruz le sobraron más de 7 euros de cada 10 que tenía para invertir en obras. Nuestras calles están como están. Bueno, ahora están asfaltando, ¿verdad? Ahora esto es una cosa. Pero lo mismo que hicieron hace 4 años. Y llevan 4 años sin asfaltar. Y ahora llegan y asfaltan para las elecciones, como si la gente fuera tonta, como si la gente tuviera muy mala memoria. Pero puede ser que te pase una vez. El problema es que yo invito a la gente que reflexione. ¿Qué es lo que ha hecho, qué propuesta transformadora grande de la ciudad ha hecho en estos 12 años? Carril bici de Añaza a Las Teresitas, prometido. Lo como usted dice, abiertos al mar. Además, apuntaba desde el Barranco Santo hasta el Jeffoy. Abiertos al mar, con locales de ocio. Esa fue una promesa electoral del señor Bermúdez en 2011. Nos va a reciclar la propuesta electoral de hacer un centro dinámico en la Plaza de Toro. Como mínima es que son las mismas. El Toscal, ¿qué voy a decir del Toscal? Que es donde nos encontramos, que se prometieron piscinas, al Teatro San Martín, otra propuesta. En fin, es que... y ahora no quiere empezar la obra de la calle La Rosa. No quiere empezarla. Es que no quiere empezar la obra de la calle de la Rosa, que por cierto el proyecto lo licitamos nosotros. Y de ese proyecto de la calle de la Rosa, ¿se pueden perder fondos Next Generation? Creo recordarnos si no se ejecuta la obra en tiempo y forma. Yo espero que lleguen, y además creo que sí que podrían llegar, pero es un riesgo que están corriendo para mí innecesariamente. Pero en todo caso aquí lo que tienen que hablar con los vecinos y con los comercios es en el plan de movilidad para que no les pase lo mismo de Imeldo Cerí y hacerlo por tramo. Lo que pasa es que igual, o sea, lo que no quieren es inaugurar. Yo creo que para esas obras que son muy importantes y que llevan tiempo, lo que hay que hacer es trazar con movilidad, con el servicio de movilidad del ayuntamiento, y pactado con los vecinos hacerlo por tramos y hacerlo, en fin, todo genera molestia, pero que sean las mínimas posibles. Porque los vecinos lo que te dicen es, el problema no es tanto la proyección de la obra y la planificación del tiempo, sino que aquí una obra siempre se multiplica por 2 el tiempo, ¿no? Otra cuestión que parece que es como eterna, el monumento a Franco. Y yo le planteo, ¿tan difícil es hacer cumplir la ley de memoria histórica? No, pues no. Y es que el tema es que había acuerdo. Yo esto creo que lo lamento porque nosotros cuando llegamos nos entregaron el estudio que había encargado el señor Bermúdez a la Universidad de La Laguna, y nos lo dieron, si no estoy confundida, en octubre o noviembre.
lo repartimos porque es muy extenso. Y en diciembre así tuvimos una reunión con todos los portavoces, sí, de diciembre, presidida por mí. Y había acuerdo, por lo menos en torno a que no podía seguir la situación como estaba con el Monumento a Franco. Nos parecía importante trazar trazar un camino sin conflicto, porque como dice usted, es el cumplimiento de la ley, y ahí no debe haber conflicto. Y creo que lo estábamos consiguiendo. Lo que pasa es que es verdad, luego llegó la pandemia, también le digo, y ya nos olvidamos, nos parecía que lo urgente, lo importante era otra cosa. Sí, y ya, después del confinamiento, ya no la pandemia, el confinamiento. Llegó la moción de censura, por cierto, diseñada, planificada, cuando la gente estaba encerrada en su casa. Otra cuestión, porque así hablamos de muchas cositas. ¿Qué le parece la nueva ordenanza esa que aumenta las sanciones? Escupir en la calle, orinar, dejarle... porque decía el señor también, Carlos Tarifa, el otro día, porque ha habido como mucha polémica, ¿no?, con el tema de sancionar a la gente el orinar en la calle, en puertas al carnaval, que bueno, que esa ordenanza ya existía, lo que pasa es que se han aumentado las cuantías. Es que es así. Lo que pasa es que a mí sí, me parece que el ayuntamiento aquí ha intentado... Parecer que daba como una imagen de mano dura justo antes del carnaval, que no sé si procede, porque parecía más un titular de prensa. Nunca ha estado permitido hacer pis en la calle. Y ahora lo que se hace es aumentar las sanciones, y además creo que la policía estaba descontenta porque dependía de qué sitio. El atestado tenía que ser muy, muy grande, muy detallado. No es lo mismo en un sitio que en otro, que vivan o no. Y bueno, en fin, ellos se estaban quejando de eso, pero vamos, en fin, nunca ha estado permitido. Y no creo tampoco que la policía esté para eso en carnaval. En otros sitios puede ser, pero en carnaval es que de verdad, en carnaval hay que garantizar como la seguridad. El carnaval de Santa Cruz es, si no el más seguro del mundo, de los más seguros del mundo, y también por verdad civismo de las personas que participan, de los chicharreros y chicharreras, pero por esa tarea que hace la policía de prevención. Bueno, y una buena noticia, yo creo, para todos es la prohibición de fumar, ¿no?, en todas las playas. En las playas. Sí, eso además da espacios de familia, ¿verdad? Otra cuestión, porque he leído que que tiene que ver con el taxi, el convenio del taxi. El ayuntamiento acusa a su partido de que ellos no pueden sacar el convenio del taxi por los palos en las ruedas que pone. Son muy pesados, de verdad. Y usted dice que miente, pero explíquenos un poquito. Vamos a decir, mire, por ejemplo, hemos convocado el pleno. A ver, para firmar el convenio de lo de los taxis tiene que estar el convenio con el Cabildo tiene que estar firmado. Esto es todo. Entonces el problema es que van con tantos retrasos que los taxistas estaban anunciándole una huelga y pues tenían que mirar a otro lado. Antes habían dicho que era el Cabildo, pues ahora le tocaba a Patricia Hernández y al PSOE ya está. Y de la tercera pista de Gando también debo tener la culpa yo, y de todo. Pero la única verdad es que para firmar un convenio con el Cabildo usted tiene que haber llevado el convenio al Pleno. Y todavía no ha ido. Entonces ya el presupuesto de 2023 está en activo y usted todavía no ha llevado el convenio. Fíjese que tuvimos comisión, tenemos pleno este viernes, y tuvimos comisión preparatoria de ese pleno el lunes, esta misma semana, el lunes. Pues esa semana no fue el convenio. Ahora nos están diciendo que va a entrar de urgencia. Pero no era por mí, Cristiano. Usted no había dicho hace tiempo ya que era porque nosotros habíamos hecho enmiendas o alegaciones al presupuesto. En fin, la verdad es que es muy lamentable porque después de que se firme el convenio tampoco van a rescatar. Eso necesita unas bases y una convocatoria, y ellos le habían prometido a los taxistas que eso iba a suceder en 2022, no en este año. Lo que pasaba es que estaban bastante molestos los taxistas y ellos tenían que intentar repartir culpas. Ya. Bueno, ¿y qué le parece si vamos terminando como empezamos? En el caso de política de pacto, ya cuando sean las elecciones, ¿usted tiene algunas líneas rojas? ¿Tiene condiciones? ¿A qué está abierta? Porque probablemente, yo creo que en las próximas elecciones va a haber, sobre todo en las grandes capitales, en el Cabildo, el gobierno, tiene que haber mucho diálogo. ¿Usted qué se ha propuesto en caso de que se llegue a ese punto? Yo quiero que se respete las ofertas electorales que se hacen a los ciudadanos. Y por eso hablábamos antes de la claridad con la que se expresa el señor candidato del Partido Popular, que no quiere cambio, quiere continuidad.
Y yo creo que ese es el compromiso. Quien oferta, nosotros pactaremos con quien tenga una oferta nítida de cambio en Santa Cruz, y nos gustaría, por supuesto, esto, en fin, no, los votos que vayan al Partido Socialista no harán alcalde al señor Bermúdez. Esto es una obviedad que, bueno, que parece que conmigo sí es una obviedad, pero que he tenido que ganarme esa confianza de los electores. Parece que está claro, ningún voto que me vote a mí hará alcalde al señor Bermúdez, porque es una oferta de cambio la que hacemos nosotros, y yo creo que los electores aquí sí que lo tienen claro. No sé si en todas las ocasiones lo han tenido claro, si nosotros somos la única oferta en ese sentido. Pero bueno, que ya después ya vamos a escucharlos, pero claro, es que el problema es que yo le diría, porque yo hace 4 años estaba dispuesta, y de hecho me senté con don Guillermo Díaz Guerra, con doña Matilde Zamudio y con don Ramón Trujillo, pero porque los tres los ciudadanos habían votado cambio, ¿no? Y con diferentes matices, pues mire, uno quiere hacer una cosa y otra. Y yo me senté con los tres, pero es que ahora no le puedo decir, porque ya he visto que algunos se están descartando solos, y entonces ya, pues ellos sabrán. Veremos. Pues Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación de Radio Nacional.